Bueno, pues buenos días, tardes, noches a la gente que esté viendo el video. Esta es parte de mi proyecto de investigación, un lazo entre la administración, la arquitectura sostenible y la perla del Pacífico. El proyecto en concreto, como ya lo comenté en un video anterior, se trata básicamente de la implementación de estrategias, criterios y distintos factores sustentables para la aplicación para aplicarlas en la construcción, diseño o el desarrollo de unidades administrativas en Mazatlán. Para esta entrevista nos acompaña el arquitecto Héctor Pastor Cruz. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Para tener un poco de preámbulo y un poco de perspectiva, pues algo que quieras comentar sobre lo que has hecho, sobre tu trascendencia pues, laboral, etcétera. Bueno, como no, soy arquitecto desde 1971. He tenido presencia en Mazatlán desde 1973. En ese tiempo he incidido en la participación en proyectos que todavía siguen siendo importantes en el desarrollo urbano de la ciudad, porque presidí algunos organismos que me permitieron hacerlo. Hicimos proyectos que regularon y siguen regulando todavía el desarrollo en la zona costera de Mazatlán, en la zona periférica y alrededor de un vaso de agua que ocupa el centro físico de la ciudad. Desde lo que he podido hacer, he estado tratando de hacer algo bueno por nuestra ciudad, y con mucho gusto escucho tus preguntas y participo en lo que sea necesario en tu proyecto. Ok, pues muchas gracias de antemano. Vamos a, ya comenté un poco lo que es el objetivo del proyecto, ya vamos a pasar a las preguntas. Son pocas preguntas, pero la idea es que te extiendas lo que consideres necesario. ¿Cómo no? Empezamos con la primera pregunta. Desde su postura como arquitecto o profesionista relacionado con la construcción, ¿qué opinas sobre la arquitectura sustentable y el diseño ambiental? Yo creo que es muy interesante. Tenemos que tener conciencia ecológica y eso nos lleva a la arquitectura sustentable en la actualidad sobre todo. Yo pertenecí a una generación donde esos conceptos no eran todavía tan indispensables como se considera ahora, pero al paso del tiempo cada vez estamos más convencidos de que la arquitectura sustentable tiene que ser casi obligatoria para el desarrollo de nuestra sociedad. Ok. Bueno, pues pasamos a lo que viene siendo la segunda pregunta, que es un poco más enfocada en lo que es la ciudad de Mazatlán. Básicamente, ¿de qué manera ha influido o cómo has aplicado criterios de sustentabilidad y de diseño ambiental en los proyectos arquitectónicos que has llevado a cabo en la ciudad? Bueno, yo creo que la forma más importante en la que me ha tocado manejarlo es desde el punto de vista del diseño del desarrollo urbano, más que en los edificios en sí, aun cuando en las últimas contribuciones que hemos hecho, estamos tratando de ser lo más sustentables posibles en cuanto a la utilización del asoleamiento, la orientación adecuada a los vientos dominantes y el control de la temperatura en el interior sin tener que usar definitivamente los mecanismos y procedimientos artificiales. Ok, interesante. Bueno, vamos a a la siguiente. Bueno, conociendo los recursos naturales que existen en Mazatlán, es decir, el tema tan criticado de que la humedad de la ciudad hace que haga mucho sol, bueno, no que haga mucho sol, sino que haga mucho calor, la sensación térmica, eh, la, lo fuerte que da el sol de repente en diferentes momentos, la lluvia que suele haber y las inundaciones que se generan. Inclusive hablando también desde el hecho de que Mazatlán es una ciudad costera, o sea que estamos literalmente a nada de la playa, y también tomando en cuenta la biodiversidad, toda la flora, todo lo que contamos, todo lo que se cuenta con tema de vegetación, teniendo en cuenta todos esos aspectos que nos brinda la naturaleza. ¿De qué forma consideras que la arquitectura en la ciudad tendría un mayor acercamiento a ser amigable con el entorno? Es decir, aprovechando estos recursos que nos da pues, la propia naturaleza.
Mira, es sí, muy interesante tu pregunta porque creo que tradicionalmente no nos hemos ocupado suficientemente de la arquitectura sustentable. Yo creo que cada vez las tendencias más importantes son a la utilización, por ejemplo, en el caso de las pantallas verdes para controlar el asoleamiento y con ello la temperatura interna de los edificios, y mediante la utilización de plantas locales, no importadas, especies vegetales locales, creo yo que cada vez es más eficiente. Hemos estado tratando de participar en proyectos como el Faro de la ciudad, el Cerro del Faro que tú conoces, para Claro. que haga una repoblación con especies locales que son ya probadamente resistentes a los cambios de clima, a las temperaturas altas y a la gran cantidad de humedad que se tiene. Mazatlán tiene una particularidad por su posición geográfica, estoy hablando de ubicación geográfica respecto al contexto global, incide en ella muy altas temperaturas en verano, pero combinadas con una humedad, una brisa que viene del romper de las olas en las rocas del litoral, que juntas los dos crean una gran corrosión, por ejemplo, inclusive en el aluminio. La ventilidad de aluminio en Mazatlán, frente al mar, se ve seriamente afectada por este componente y probablemente en cada 5 años tienes que estar pensando en cambiar el aluminio que utilices en nuestros ventanales, en nuestros canceles. Cosas de ese tipo son particularmente importantes de considerar. Yo creo que para el utilizar las cosas, materiales y diseños que nos ayuden a no a evitar el que tengamos que usar, por ejemplo, ventilación mecánica que termina siendo corroída también por la humedad, es importante por la economía que logras para el usuario y por la percepción sensible. Los edificios ahora se están tratando de dirigir más a nuestro viento dominante, que es el noroeste, porque eso nos permite tener hasta 4 grados menos de temperatura ya probado, contra otros edificios que no lo toman en cuenta. Entonces, en el verano es una orientación muy conveniente orientar los edificios al noroeste, por ejemplo. No sé si eso te sirva de pie de lo que estamos platicando. Pues es bastante fructífero eso que comentas, porque al fin y al cabo se espera que la respuesta sea precisamente opiniones o propuestas pues de tu persona sobre cómo aprovechar los recursos naturales o de cómo fomentar la arquitectura sustentable en estos proyectos en la ciudad de Mazatlán. Entonces, por esto que ya comentas, pues yo creo que está bastante bien. Sí, hay algo que quisiera tocar que probablemente sea interesante, sobre todo para ti como para Mazatleco y para los arquitectos que puedan después escuchar esto que estamos diciendo. Mazatlán tiene en el corazón ese vaso lacustre que les decía yo, que realmente es un estero, producto de un arroyo que mueve mucha agua en épocas de lluvias. Se crea el estero del Infiernillo. Ocupa eso el centro de la ciudad y tradicionalmente ha sido una zona ocupada por las clases más necesitadas. El pescador que tiene su panguita y que se va a vivir ahí, vive en unas condiciones muy poco sanas, en medio de un manglar, y hemos hecho propuestas desde 1985 para que se aproveche esa zona como una zona que tenga un desarrollo potencial muy alto, siempre y cuando se haga un represo en la parte alta del estero, perdón, del arroyo, para controlar la avenida, en precipitaciones grandes, las avenidas rápidas de agua que traen con ello muchos desechos, vacas muertas, basura, llantas viejas, etcétera. Entonces, la zona que pudiera tener el potencial más grande de la ciudad, esa ahorita está transformada en un basurero, ¿no? Entonces, ya este gobernador está ahorita haciendo caso por primera vez de nuestras propuestas para tratar de desarrollar ahí una zona que por sí misma pudiera ser la de más alta plusvalía de la ciudad.
en un lugar que podría ser muy, muy hermoso, como se hizo en Culiacán con el proyecto Tres Ríos. Podríamos tener en Mazatlán el corazón físico de la ciudad, con grandes atractivos y resolver, si se dedica a las mismas personas o se busca que con la inversión adecuada se transforme en una zona de alta plusvalía, podría ser una zona muy, muy interesante para ofrecer otro atractivo más en la ciudad. Ok, bastante interesante. Claro que es información válida y pues te agradezco por ese dato. Ahora, ya hablamos de lo que viene siendo la parte de la sustentabilidad. Ahora vamos a pasar a otro de los conceptos clave, que es básicamente las unidades administrativas. De manera resumida, nos referimos a básicamente lo que son oficinas gubernamentales, centros de administración, bancos, entre otros aspectos donde se lleven a cabo, pues, así por verlo muy por encima, básicamente como actividades de oficina, más de papeleos, etcétera. Propiamente para esos, refiriéndose a esos espacios y nuevamente desde un punto de vista arquitectónico, no, o sea, personal, pero con el enfoque arquitectónico. ¿Cuál es tu posición sobre las condiciones actuales de las unidades administrativas que hay en Mazatlán? Bueno, es interesante la pregunta porque me voy a tener que remitir un poquito a la historia. En tiempos del gobernador Genaro Calderón, hubo una gran iniciativa y una gran inversión para concentrar en edificios planeados, proyectados y construidos especialmente para ello las unidades administrativas del gobierno estatal, ¿sí? Entonces, en Mazatlán se hizo una unidad administrativa que tenía en su momento la totalidad de las oficinas de control gubernamental en la ciudad, ahí en la zona de la colonia Tellería. El problema que esto sucedió, yo creo, por allá por 1995, 96, y fue el único intento que se hizo. Entonces, la eficiencia del edificio, con el paso del tiempo, quedó pues, ampliamente superada. El proyecto fue interesante en su momento, contenía una serie de parasoles y elementos para controlar el aislamiento sobre las fachadas principales y un patio central que le proporcionaba una ventilación, un frescor muy adecuado. El problema es que pasaron los años y cuando las ciudades crecen, sobre todo Mazatlán, que tiene un incremento en el número de población muy, muy grande, ha hecho que ya no fue suficiente el edificio. Entonces el gobierno estatal regresó a la práctica tradicional de empezar a rentar espacios para las oficinas que ya no cabían ahí por toda la ciudad. Ahorita la ciudad podría tener 4 edificios de ese tipo, obviamente proyectados sustentablemente en 4 diferentes lugares de la ciudad y ahorraría a la población grandes trayectos de utilizar el camión de transporte urbano para moverse a esa unidad donde está el registro civil, el registro público de la propiedad, la oficina de catastro, un montón de lugares de primera necesidad para la vida urbana de la ciudad. Y ahorita ese edificio es completamente ineficiente. Ok, interesante. Por ejemplo, yo en el desarrollo del proyecto de investigación, como está centrado en Mazatlán, yo el proyecto que más tomé en cuenta es el conocido como Unidad Administrativa de Sinaloa, creo que es el nombre oficial. Es justamente el que está sobre la calle Río Baluarte, en Fraccionamiento Tellería. Así es, Río Baluarte, Río Culiacán y Arroyo de Jabalines. Es exactamente. Y yo, la perspectiva que tengo es básicamente que ese lugar, pues precisamente es un lugar bastante viejo, es decir, que tiene bastante tiempo y el hecho de que pues sea tan viejo y que ya digan, pues ya para qué le movemos cosas si ya pues se va a quedar así, esto provoca que las problemáticas crezcan todavía más en cuanto al desarrollo de esta unidad, por lo menos es mi punto de vista. Bueno, aquí hay una situación donde te voy a explicar mi sentir al respecto. Yo creo que la idea del edificio fue bueno y eficiente en su momento. Lo que pasa es que pasaron muchos años, ya creo que vamos ya a más de 40 años, que no se vuelve a hacer nada al respecto. Y la verdad es que yo creo que la solución de este tipo de problemas no es hacer edificios que tengan diferentes partes
de la función pública separados. Yo creo que deberían ser módulos satélites donde en cada edificio encontrarás toda la representación pública. O sea, todas las funciones juntas en ese edificio, pero en lugar de haber uno, debería haber muchos, ¿sí? Okay. Para que la ciudadanía no tenga que moverse tanto para ir de un lugar al otro. Es como el Palacio Nacional. El Palacio Nacional hay uno frente al Zócalo, ¿ok? Y si creemos que ahí debería estar todas las funciones del gobierno federal juntas, pues todo el mundo en el Valle de México tendría que moverse hasta el Zócalo. No es lógico, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Puso recursos hidráulicos en un lugar, no sé, comercio internacional en otro, la parte judicial en otro, pero entonces eso desvirtúa las funciones porque tienes que ir a una dependencia y luego moverte a otra muy distante para completar un proceso. Yo siento que las unidades administrativas deberían ser la totalidad de las funciones en un núcleo no demasiado grande y otro a 10 kilómetros de ahí y otro a 3 kilómetros para el otro lado, siguiendo los mayores puntos de concentración. Y eso podría generar un desarrollo urbano sin precedentes, porque estarías creando polos atractivos de función en los puntos donde tú, el arquitecto que proyecta el desarrollo de las ciudades, lo crea conveniente, lo crea después de un estudio que es lo más eficiente. Creo que por ahí debería de ser. Ok, buen punto. Bueno, pasamos a, ahora sí, la siguiente pregunta, la pregunta número 5, que se asemeja bastante a lo que es la pregunta número 3. Dice, ¿de qué manera pondrías en práctica la arquitectura sustentable en el diseño y o la construcción de futuras unidades administrativas? Bueno, es que el concepto arquitectura sustentable yo lo entiendo como el instrumento guiador del diseño que te va a llevar a un edificio eficiente. ¿Sí? Si ese es el concepto en el que apoyamos la arquitectura sustentable, yo creo que tenemos que ver las condiciones climáticas propias de la ciudad, definitivamente, para tratar de lograr las sombras adecuadas sobre los elementos de fachada, para que no tengas exceso de calentamiento y que tengas que enfriar demasiado a un costo muy alto tu edificio. Tienes que tener la suficiente proporción de vanos y transparencias en la fachada para ayudar en esto. Tendrías que tener la conducción adecuada de los vientos dominantes, tendrías que tener el manejo adecuado de desechos, ¿sí? Y de recolección de los mismos. Y tenemos que pensar muy bien en que debe estar urbanamente cerca de tu clientela, del ciudadano que tiene que ir ahí por necesidad jurídica. Tienes que hacer muchos trámites en una unidad administrativa y debes de acercarlos a ellos. No tienes que hacer que proyectes, que como te decía hace un momento, que tenga que venir una persona en camión por media hora o una hora para llegar a hacer sus funciones ahí y luego retirarse. Es preferible acercar los servicios a la gente. En Culiacán ya se trató de hacer una cosa por el estilo y se sigue conservando la unidad administrativa general del gobierno del estado y se hicieron dos polos que tienen todas las funciones a cierta distancia, más cerca de la donde el ciudadano vive o trabaja. Entonces, eso lo hace eficiente. El problema es que se hizo un ejercicio así y luego ya no se continuó de nuevo. No sé si por problemas presupuestales o por qué, pero se necesitan hacer más ese tipo de elementos satélites y una red de ellos. Mazatlán la pudiéramos cubrir adecuadamente con 5 oficinas gubernamentales que tuvieran esas características. Okay. De hecho, ahorita que comentaste lo de la ubicación eficiente de los espacios, un proyecto que en su momento fue bastante criticado y que propiamente no solamente fue en Mazatlán, sino que también engloba esto de las unidades administrativas, fue el Banco Banjército, uno que está ubicado en el Malecón. Aquí la cuestión fue que el edificio está dedicado, como el nombre Banjército, pues precisamente a todo el personal pues, militar, precisamente a la gente que trabaja en Marina, que son soldados y eso. Pero ¿qué pasa? Que el proyecto les quedó tan bonito, que se veía tan atractivo,
que dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a moverlo al malecón para que, pues, para que luzca junto a los demás edificios de la zona. Entonces, ¿qué pasa? Que los usuarios a los que va destinado ese banco tienen que tomar camiones, tienen que tomar diferentes transportes para llegar al lugar. ¿Por qué hacer estos gastos? Porque simplemente el gobierno quería cambiarlo a un lugar donde luciera más el espacio. Ese es un ejemplo que percibí con lo que dijiste de ubicarlos en lugares eficientes. Es un buen ejemplo, es un buen ejemplo lo que estás citando. Ese edificio, igualmente bello, podría haber estado cerca de la zona donde vive y trabaja el empleado militar, más cerca de allá, para ahorrarle tiempo y costo de movimiento a los que lo necesitan. Y el ejemplo es muy claro lo que estás diciendo. La gran saturación que se genera en las quincenas en el edificio de Ejército provoca caos en la principal avenida turística de la ciudad, en una zona residencial que no tiene nada que ver con la parte militar, ahí en la colonia ferrocarrilera. Entonces, en lugar de hacer un bien, provocas un mal. Por más que hayas puesto un elemento decorativo, mejor hubieras puesto una estatua, ¿verdad? O un espejo para que se vean los políticos allá a la pasada. Pero no es, la función no lleva a la solución, pues es el problema. Y la solución debería haber resuelto un problema de la función. Deberían haberse ido a instalar el mismo edificio a mejorar la zona. La experiencia que tenemos nosotros en el desarrollo urbano es que cuando tú pones un elemento arquitectónicamente bien diseñado y con ello bello, en una zona que puede ser una zona pauperizada, una zona humilde de la ciudad, haces que los vecinos empiecen a mejorar el entorno. Cuando tú llevas o aportas con tus proyectos una obra en una zona que ha estado olvidada de la mano de Dios, al rato el ayuntamiento ya pavimentó las calles, al rato ya metió los servicios necesarios ahí, al rato la gente alrededor de ellos empieza a transformar el uso y destino del suelo en algo más útil y de más nivel, ¿sí? Entonces mejoras el contexto en lugar de perjudicarlo, como es llevar un edificio con una función militar al centro del malecón turístico residencial y la zona residencial de la ciudad. Claro, pues es muy cierto. Ahora, pues bueno, ya pasamos a la última pregunta. Ya la dejé para el final precisamente porque es la que mejor se engloba con lo que es el objetivo principal del proyecto. Bueno, vamos a un poco de contexto. Sabemos que actualmente Mazatlán está en un crecimiento urbano bastante considerable. Sabemos que Mazatlán quiere llegar al siguiente nivel, entonces por eso están comenzando a priorizar la mejora de diferentes espacios, la construcción o diseño y construcción de diferentes parques por todos lados. Y uno de los desarrollos más considerables o más destacables es todos los hoteles y plazas que están haciendo en torno a la zona dorada de Mazatlán, que sí, el Holiday Inn, diferentes edificios con tema residencial, habitacional o comercial. Aquí, yo algo que planteo en el primer capítulo, que es el planteamiento del problema, es que no existe esta priorización que se le está dando al tema de las unidades administrativas. No se está presentando verdaderamente una innovación o un cambio que realmente beneficie a dichos espacios. Y por otra parte, pues también hace falta como plantear o proponer estrategias sustentables en relación a proyectos de Mazatlán. Aquí la pregunta dice básicamente, como parte del crecimiento urbano que se espera de Mazatlán, es decir, dentro de todo este desarrollo y mejora que está teniendo la ciudad, ¿qué estrategias ambientales, recursos naturales, estrategias certificaciones como por ejemplo certificación LEED, seguro la conoces, de todos estos, ¿qué implementarías o qué propondrías para el fructífero desarrollo de futuras unidades administrativas dentro del desarrollo de la ciudad? Mira, es muy interesante tu pregunta, es súper amplia, pero muy interesante. Yo creo que lo primero es identificar las zonas de la ciudad que necesitan tener cerca esas unidades administrativas, ¿sí? Yo no lo dudo que se necesite una unidad administrativa cerca relativamente de la zona turística, una de ellas, pero se necesita igualmente una en la zona industrial,
una en la zona residencial y otra en la zona popular. Se necesita, porque una unidad administrativa en la actualidad necesita cercanía a líneas de camiones para el transporte urbano, porque es urbano. El otro 20% que lleguen en automóvil necesita estacionamientos públicos para resolverlo y no para saturar las calles de las zonas que hay alrededor, periféricas, y al rato el quien vive ahí se siente molesto y desalojado porque se paran enfrente de sus casas todas las gentes que quieren ir a la unidad administrativa, y el empleo de la unidad administrativa llega a las 8 de la mañana y se va a las 5 de la tarde. Entonces, te perjudica notoriamente. Otros problemas de las unidades administrativas es que si no lo planteas adecuadamente, después de las 5 de la tarde es un lugar solo y oscuro, ¿sí? Entonces, tienes que respetar todo esto para lograr un perfecto balance en su ubicación. Yo creo que la primera parte del problema es dónde, ¿sí? ¿Dónde? Esa es la primera parte. Y segundo, se tiene que planear muy bien que haya en el diseño el concepto de la recolección de desechos sólidos, porque generalmente se transforma en un basurero. Después de las 5 de la tarde y hasta que llega el de la basura a las 12 de la noche, es un basurero lo que sucede en las unidades administrativas. Es un soberano problema para quienes viven cerca o para quienes transitan por algún motivo frente a ellos y no hubo el destino adecuado para la recolección de desechos sólidos. Creo yo que ahí vamos entrando ya al tema de ser sustentable. Siguiente, uno de los grandes problemas que generan las unidades administrativas es una gran demanda de agua y drenaje, ¿sí? Yo creo que ya es hora de que busquemos que se recolecten, por ejemplo, aguas de lluvia para tratar de usarlos para los servicios básicos de aseo en las unidades administrativas. Si se logra eso, más gente lo va a copiar y lo va a usar para sus casas, para sus plazas comerciales y para todo lo demás. Otra cosa, siento que es bien importante la utilización como dije al principio de la plática, de muros verdes que te ayuden a disminuir el asolamiento y a provocar que la ventilación baje y penetre a tus espacios para tratar de hacerlos térmicamente apropiados. Y la utilización de materiales que sirvan para este efecto es muy importante también. Yo creo que, para no hacer todo un rezo de lo que seguramente ya has visto mucho con tus profesores, yo creo que empieza todo en la ubicación adecuada, donde es donde más se necesitan las unidades administrativas, y yo creo que en lugar de hacer un monstruo, otro Palacio Nacional o un Palacio Estatal, de gobierno estatal, se necesitan muchas oficinas prácticas para este proyecto. Ok, bastante interesante. Bueno, pues ya viendo pues, todos los comentarios, ahora sí con esto concluimos lo que es la entrevista. Fueron bastante buenas respuestas, se van a aprovechar de gran manera para el desarrollo del protocolo. Pues no queda más que agradecerte por pues, tus respuestas, tus opiniones y sobre todo por tu tiempo, porque pues sí, creo que nos extendimos un ratillo. Entonces te agradezco por ese aspecto. Y pues bueno, con eso concluye. Gracias por vernos a los que estén viendo el video. Gracias otra vez, arquitecto, por tus respuestas. Y aquí concluye. Gracias por ver.